ahora a presentar a nuestro siguiente eh, eh, speaker. Y nada, muchas gracias chicos. Estamos hablando. Un placer, muchas Perfecto. Hasta gracias. luego. Entonces, bueno, wow, estuvo súper intenso. De verdad, creo que el tema que nos trajeron Miquel y Gerard da para mucho. Eso da cuenta, digamos, del tipo de conversación que estamos teniendo en Twitter y también en las preguntas que nos hicieron llegar, así que les queremos agradecer eso. Vamos a continuar con el programa para mantenernos súper alineados con el tiempo. Les recuerdo que estamos en diferentes países con diferentes horarios, por tanto, ya no puedo decirles ni buenos días ni buenas tardes, sino que estamos muy contentos de seguir. Bien, tenemos acá en pantalla el programa. Cada vez que hagamos un cambio de presentador, va a ir apareciendo este programa. Les adelanto que dentro de un rato más vamos a tener un break de 15 minutos. Eso nos va a dar tiempo a todos de ir por un vaso de agua o por un café. Pero eso sin antes avanzar en el programa, y para eso tenemos a dos presentadores de lujo que siguen, eh, con, eh, que son, bueno, los que les presento a continuación. Bernardo Torres es socio fundador y creador de Uncommon en México, no es común. Bernardo ahora está de visita en Madrid por estos días. De hecho, aprovecho de comentarles, Sara de Dios, que entiendo que estás ahí escuchándonos, es la nueva y flamante directora de Uncommon en Madrid. Uncommon está abriendo su oficina en Madrid, así que le damos la bienvenida. Uncommon es una empresa hermana de Multiplica y estamos muy felices de que así sea, porque su foco es la ideación estratégica y service design, totalmente alineados con el foco de experiencia de usuario que hemos empujado en Multiplica a lo largo del tiempo. Una de las gracias, y me permito hacer este comentario de manera súper personal, es que una de las gracias de las metodologías que desarrollan Common y Bernardo, particularmente liderando esto, es la posibilidad de desarrollar procesos que permiten entender, observar, plantear oportunidades de negocio, organizarlas y hacer un prototipado en procesos de ideación que pueden tomar entre 6 a 8 semanas cuando mucho. Algo que está súper interesante y que obviamente nos lleva a hablar de del tema que nos trae Bernardo a la mesa. Su presentación se llama Design Thinking y para identificar oportunidades de negocio. Creo que habla por sí solo, y en el fondo, en la medida que estamos pensando el diseño y que pensamos en los usuarios finales y que incluimos esa dimensión dentro del negocio, todo lo que hagamos en realidad va a funcionar mejor. Sin más presentación y dándole un saludo muy afectuoso, quiero dejar con ustedes a Bernardo, quien está tomando en este momento el control de su pantalla para que nos comparta su presentación. Hola Bernardo. Bienvenido. Hola, hola. Ahora sí. Sí, todo bien. Sí, Bienvenido pues Bernardo. muchas gracias, Pablo, gracias por la introducción. Les cuento a todos, como les contaba Pablo, que estoy ahora en las oficinas de Madrid. De hecho, voy a hacer un pequeño paneo para que vean que estoy sentado acá junto a Mark, allá está Enara y el resto del equipo de Multiplica y Sara. Buenísimo. Estamos aquí todos juntos como hermanos. Y sí, Buenísimo. pues Uncommon es el hermano de Multiplica. Somos el hermano guapo y el hermano cool. No, no es cierto. Pero básicamente lo que hacemos nosotros es trabajar el diseño estratégico como una herramienta de negocio. Y cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de diseño estratégico y cuando hablamos de cómo afrontar los nuevos retos del mundo, siempre tenemos que hablar primero con lo que está pasando en el mundo. Y esta frase me gusta mucho como para iniciar esta conversación, y es que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino el que es más adaptable al cambio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hablamos de cambio? Cuando hablamos de cambio estamos hablando de algo que normalmente nos incomoda. Y si hablamos de cambio en las empresas, pues aún más.
pero pensemos lo que ocurre a nivel político, social, económico, tecnológico. Pensemos lo que ocurrió ayer con las elecciones americanas y los impactos que puede tener esto en la sociedad, en los negocios. Hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance y que pueden cambiar radicalmente la manera en la que un negocio brinda valor. Y lo más relevante es que este cambio sobre todo es acelerado en el comportamiento de las personas desde la perspectiva social, familiar, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cambio acelerado, caemos en el entendido de que estamos entonces en una crisis de innovación. Todas las organizaciones quieren innovar, pero no saben cómo. Todas las organizaciones saben que tienen que abordar los retos de una perspectiva diferente, pero tratan de abordarlos solo para validar los paradigmas con los que hoy viven. Y por eso es que la innovación ha cobrado relevancia y por eso es que hay un mundo relevante de diseño estratégico y un montón de personas que estamos afrontando estos retos desde la perspectiva de diseño estratégico. Porque normalmente lo que ocurre es que escuchamos frases como estas cuando vamos con clientes. Necesitamos una idea disruptiva para revolucionar nuestro negocio. Y bueno, pues sí, o sea, todos necesitamos una idea disruptiva, pero no podemos ser una organización súper tradicional y mañana tener una idea disruptiva y revolucionar nuestro negocio, ¿no? O el concepto de moda de ahora, ¿no? Los millennials. Queremos conocer y diseñar productos para los millennials. No podemos agarrar y decretar simplemente retos sin tener un entendimiento profundo del contexto y sobre todo sin retar nuestros propios paradigmas. Lo que sucedía hace un par de años es que íbamos a las organizaciones y nos decían, queremos diseñar una nueva app que haga todo, que pagues, que saludes al cliente, que le des servicio, que veamos, que podamos medir el NPS, etcétera, ¿no? El año pasado nos decían, estaba de moda el concepto de Uber, ¿no? Entonces el año pasado querían uberizarlo todo. Queremos ahora que nuestro modelo de negocio se pueda contratar como Uber. Hace unos meses empezó el concepto de ahora queremos hacerlo todo como Pokémon Go. Como de pronto, de un día para otro, hay millones de personas utilizándolo, ahora quieren que su empresa se inspire en Pokémon Go para que los clientes atrapen los productos. Bueno, no podemos partir de la base de querer únicamente resolver las cosas como están ocurriendo ya. La pregunta que viene acá es, ¿cómo va a ser el brief de mañana? Queremos ahora entender cómo vamos a sobrevivir a pesar de que Trump esté al mando del país más poderoso o de los más poderosos del mundo. En fin, es importante y lo más relevante de esto es que tenemos que cambiar el paradigma con el que abordamos los retos. Y lo que ha sucedido es que las organizaciones están decretando ser organizaciones innovadoras, pero no forzosamente lo están haciendo. Falta con meternos al website de prácticamente cualquier empresa y ver en los valores, en la misión, en la visión, en los objetivos, ser innovadores, somos innovadores, trabajamos con innovación, pero realmente cuántas empresas están afrontando la innovación como merece. Es más, están tan preocupados por resolver los problemas de una manera creativa que de pronto nos encontramos con cosas como las que pongo acá en pantalla. Conviértete en consultor de resolución creativa de problemas en tan solo 16 horas. O sea, ¿será que en 16 horas una persona puede capturar la sensibilidad, la experiencia y el conocimiento suficiente para transformar una organización? Y esto, el problema es que se está abordando la innovación desde los paradigmas existentes de negocio y se están empezando a colocar estas palabras de metodologías y de conceptos desde una perspectiva equivocada, al menos en mi opinión. Se habla de innovación, se habla de design thinking, se habla de experiencia de usuario, se habla de todo lean, se habla de design sprints y etcétera. Y los conceptos son relevantes, los métodos son relevantes. Pero cuando hablamos de design thinking, el 80% de tus clientes cree que design thinking son workshops en un salón con post-its pegados en las paredes. Y sí se utilizan post-its y sí se trabaja en grupos, pero esa es realmente una de las perspectivas equivocadas, porque la perspectiva correcta del design thinking está en formular las preguntas correctas. No en concentrarse en responder una pregunta existente, sino concentrarse en crear una nueva pregunta. Una pregunta que sea retadora para el negocio y una pregunta que además sea retadora en función de cómo generarle valor a las personas, a los clientes, a los usuarios, a los pacientes, a los beneficiarios, etc. Y esa es la razón por la cual sí es relevante hablar de design thinking. No porque además de ser divertido y usar post-its, sino porque es una perspectiva o es un approach
que le ayuda a las organizaciones a entender el contexto más amplio. Me gusta esta definición que plantearon los hermanos Kelly hace algunos años. Y dice que design thinking es identificar necesidades humanas y crear soluciones utilizando las herramientas y la mentalidad de los diseñadores. Los diseñadores se concentran justamente en desarrollar esta sensibilidad y en aprender todo el tiempo para eventualmente prototipar y llevar soluciones cambiantes al mercado. Tenemos que estar en este contacto constante con clientes, con usuarios, con los mismos interlocutores dentro de una organización y lo tenemos que hacer en función de aprender y de ese aprendizaje capitalizarlo. Es más, lo dice Roger Martin, no es un tema de que las personas de negocio tengan que entender mejor a los diseñadores. Es un momento en donde las personas de negocio se tienen que convertir en diseñadores. Y el diseño se ha convertido en algo tan relevante que es peligroso dejarlo solamente en manos de diseñadores. El diseño tiene que ser una habilidad y una capacidad que se tiene que trabajar de manera transversal en las organizaciones. Y Design Thinking es un approach, tanto una manera de pensar como un grupo de métodos y un proceso que nos permite abordar los problemas como diseñador. Pero lo hacemos en conjunto diseñadores, personas de negocio, financieros, tecnólogos, personas de experiencia de usuario. El asunto está en abordarlo siempre con la perspectiva de poder solucionar las cosas pensando en nuestro cliente, pensando en la persona. El mundo tradicional de negocios lo que hace es todo tomarlo desde una perspectiva analítica y con ciertos paradigmas o sesgos existentes. Y el diseño lo que busca es experimentación para formular nuevas preguntas que lleguen a nuevas respuestas. En lugar de concentrarnos en tomar únicamente decisiones desde la perspectiva lógica y matemática, también tratar de entender las historias que hay detrás, entender las emociones. Y no solamente concentrarnos en control, rentabilidad, productividad, sino también darle un poco el vuelo a la hilacha, como decimos en México, para buscar cosas nuevas y retar las reglas tradicionales del negocio. Eso es lo que hacemos en Uncommon y esa es la razón por la cual además le pusimos Uncommon a la agencia, porque no somos una agencia común y lo que hacemos es tratar de facilitar el proceso de aprendizaje, este proceso creativo con el que ayudamos a las organizaciones a que aborden nuevos retos y a que se formulen estas nuevas preguntas. Y lo hacemos con una metodología que acaban de explicar muy bien mis compañeros de Multiplica en Barcelona. Estos 3 grandes grupos de actividades que tenemos que cubrir, que no forzosamente son secuenciales, pero que es relevante que sigamos. Y lo primero es el descubrimiento, la investigación, pero con una meta bien importante que es la de la sensibilización. Los diseñadores, las personas de negocio, lo que tenemos que hacer es sensibilizarnos en dónde está la verdadera necesidad, en dónde está la tensión, en dónde está la oportunidad. Y esto se puede hacer a través de investigación. La diferencia fundamental entre el research tradicional y el design research se concentra en no validar las preguntas existentes ni las variables existentes, sino tratar de entender cómo podríamos generar utilidad para las personas. Romper un poco con el paradigma de que se necesita una recopilación sistemática de datos y empezar a tener conversaciones más informales con los usuarios, enfocadas en entender el comportamiento, en entender los miedos, en entender las necesidades, porque toda esta sensibilidad lo que va a provocar es que las personas conozcamos con más detalle a nuestros casos de estudio, a nuestros clientes, a las personas. Y eso significa meterse a la vida 100% de las personas. En pantalla ahora ven la imagen de un proyecto que estamos corriendo con una empresa en México, en donde estamos aprendiendo sobre la movilidad. Y por un lado ven a Max, el chico del afro, y por otro lado ven al usuario. Y lo que estamos haciendo es vivir con toda la profundidad posible la misma experiencia que viven nuestros usuarios para aprender de ellos y para poder empatizar con ellos. Y después, claramente lo que tenemos que hacer es estar en esos momentos de tensión. Acá pueden ver a Andrea, que también está en un pecero en la Ciudad de México aprendiendo con el usuario. Y lo hacemos desde la perspectiva de que no sabemos realmente qué preguntarle a las personas para entender su comportamiento. Las personas no van a poder tener un discurso ordenado sobre sus necesidades. Tenemos que empujarlos a que revelen ese comportamiento y a que nosotros podamos interpretar qué hay detrás de ese comportamiento. Y como un ejemplo quise poner una pregunta bastante compleja en pantalla, ¿no? O sea, hace algunos meses en Uncommon nos pusimos a la tarea de por qué no reinventar el negocio de la muerte.
Pues la muerte es parte de la vida. Pero si ya sabemos que va a ocurrir, entonces ¿por qué las personas no se preparan para ello? Y lo que hicimos fue explorar alrededor de esto. Y encontramos que hay muchas maneras de ver la muerte. Lo podemos ver desde la perspectiva de la disposición biológica de los cuerpos, o lo podemos ver desde la planeación. Y por cada uno de estos elementos hay ciertos dogmas, y hay ciertos tabús, y hay ciertos miedos. Cada cultura tiene un abordaje diferente al tema. Pero habiendo logrado construir un entendimiento profundo de un sector, entonces podemos empezar a plantear un aprendizaje potencial en conjunto con los consumidores. Todo este conocimiento nos llevó a este proyecto en particular a definir que lo que queremos es ayudar a las personas a planear su muerte y a romper los tabús. Entonces pasamos a la etapa de ideación. Y la creatividad no se concentra en inventar de cero. La creatividad es mucho más compleja que eso. Y me gusta esta fórmula sencilla de copiar, combinar y transformar. No todos de un día para otro vamos a poder transformar, revolucionar una industria, pero podemos empezar a inspirarnos de otros, podemos empezar a combinar y eventualmente transformaremos la manera en la que estamos generando valor. Y en este proyecto en particular, así es como surge Rex, por ejemplo. Diseñamos una plataforma en donde a través de Rex, que es un tiranosaurio que tiene millones de años de experiencia de lo que significa la muerte, acompañamos a las personas a que puedan planear su muerte rompiendo el esquema mórbido y fúnebre y aburrido de la muerte. Rex te acompaña a que planees qué quieres que suceda con tu cuerpo, qué quieres que suceda con tu patrimonio, qué quieres que suceda con tus amigos, que toquen Stairway to Heaven en la fiesta de tu funeral. Y estamos retando un paradigma tradicional que es el de que la muerte tiene que ser tratada con toda la seriedad del planeta. Rex es una caricatura, como lo podemos ver. Y por último, como lo contaba en los chicos de Multiplica en Barcelona, pues tenemos que tangibilizar y tenemos que prototiparlo. Y eso significa hacerlo tangible y llevarlo con los usuarios. Y prototipar nuevamente se convierte en un esquema de aprendizaje y de investigación. Ya Vero Trainor les contará con mucho más detalle técnicas que utilizamos para ello. Pero tangibilizar se puede hacer de manera física y se puede también hacer de manera digital. Por ejemplo, ¿qué hicimos con Rex? Simplemente crear algunas pantallas que nos permitieran entender cómo podríamos llevar la propuesta de valor a los usuarios y entonces entender si la propuesta de valor realmente tenía atracción a la que nosotros habíamos interpretado como oportunidad. Porque los diseñadores no podemos predecir el comportamiento de un producto en el mercado. Diseñamos en función de un proceso que nos da la sensibilidad y que nos da las líneas, pero luego el producto final en el mercado puede cambiar y es bien importante tangibilizar y recibir la retroalimentación. Acá pueden ver la imagen de un proyecto que hicimos en unos centros de salud en la Ciudad de México, en donde lo que hicimos fue construir materiales para fomentar el diálogo entre médicos y pacientes y entonces entender cómo realmente podíamos fomentar el diálogo, porque la pieza 1 de la pieza 7 fueron infinitamente diferentes. Y todo este aprendizaje nos va permitiendo realmente generarle valor al usuario. Ahora, esta es una charla bastante breve, pero no quiero terminar la conversación sin como puntualizar algunas cosas que me parecen relevantes. En Design Thinking, en diseño estratégico y en muchas de estas metodologías de las que vamos a hablar el día de hoy, tenemos que tener muy presente el cómo plantear problemas retadores. Retadores para la organización, pero sobre todo retadores en función de cómo queremos aprender de las personas o de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Tenemos que estar siempre muy cerca de las personas. Tenemos que trabajar de manera colaborativa. La persona de contabilidad y finanzas puede tener una mucho mejor idea que el grupo de creativos de la agencia. Es importante que pongamos en sintonía a las personas, que fomentemos el compromiso y la colaboración. Siempre tenemos que pensar de manera visual y tangibilizar al máximo las soluciones y nuevamente regresar con las personas, porque tenemos que probar, tenemos que combinar y tenemos que iterar y todo el tiempo seguir intentando, porque no le vamos a pegar siempre a la primera. Tenemos que mantenernos en estado de beta. Y eso es básicamente lo que hacemos en Uncommon. Nos mantenemos en estado de beta hasta en la oferta que le damos a los clientes. Hoy estamos en un proceso de crecimiento. Como les contaba Paulo al principio, estamos abriendo oficina en Madrid, tenemos ahora un equipo en Buenos Aires también y tenemos un equipo bastante sólido ya en México. En los 2 años y medio que tenemos de vida, estamos abordando proyectos de todo tipo, desde cómo reinventar un frigorífico, cooler, refrigerador,
cómo crear una estrategia comercial, cómo inventar productos digitales, cómo crear experiencias en sucursales de ventas, en sucursales de tiendas de muebles, cómo entender a la población flotante de una de las ciudades más caóticas del mundo, etcétera, ¿no? Y esta es un poco la cartera de clientes con la que estamos trabajando ahora, con Coca-Cola, con Bimbo, con las telcos más relevantes, con los bancos más relevantes, con el Banco Regulador de México, con gimnasios, con supermercados, con universidades. Este es el equipo que está detrás, son solamente algunas de las caras, no me cabían todas las caras en pantalla, pero es un equipo multidisciplinario, multicultural, que tiene como meta aprender. Y ese aprendizaje, capitalizarlo. Y desde mi perspectiva, design thinking, el pensamiento de diseño, el diseño estratégico es eso, es estar abierto y ser flexible a aprender, mantenerte en beta y ese aprendizaje luego capitalizarlo en productos, en servicios, en estrategias. Pueden conocer un poco más de nuestro trabajo en algunos reportes que hemos editado. Lo pueden consultar en nuestro website. Este es un reporte que editamos hace unos meses sobre algunas propuestas de valor que nos parecen interesantes que existen en el mercado. Y bueno, al final está en cada uno de nosotros, está en los equipos, está en la colaboración entre Multiplica, Lab, Uncommon, el que podamos empujar a las organizaciones a que tengan este pensamiento de diseño y a capitalizar este pensamiento de diseño en valor, tanto para sus negocios, pero sobre todo para sus clientes, para la sociedad y para los mercados en general. Muchas gracias por su tiempo, espero no haberlos enrollado, espero no haber dicho palabras que en algún país tengan alguna connotación diferente. Y es todo por mi parte, Pablo. Bernardo, muchas gracias. Ha sido una presentación muy inspiradora. Tengo muchas ganas de platicar contigo y sé que nos veremos pronto. Eso me alegra mucho, así que entiendo que vas a pasar por aquí, por Santiago de Chile, así que creo que podremos compartir una copa en algún momento, ¿no? Sí, voy a Chile pronto, así que nos vemos. Y bueno, y a Buenos Aires también. Y ando, ya, creo que voy a comprarme ya una gorra de piloto aviador. Buenísimo. Bernardo, tenemos algunas preguntas para ti, tenemos un poquito de tiempo, por eso quería aprovechar este momento antes de que cerremos tu presentación. La verdad, muy interesante. Sé que está muy comprimido y lo estábamos hablando hace un rato en nuestro chat interno, pero ha resultado súper y bueno, señal de eso son algunas de las preguntas que tenemos. Marcela Tapia, me suena Marcela Tapia, creo que la conozco. Nos pregunta, ¿cómo podrías diferenciar el proceso de Design Thinking del de UX? Yo te diría que no hay necesidad de diferenciarlo. Ujú. El proceso académico o técnico tiene exactamente el mismo enfoque, nada más que el resultado esperado o el objetivo final es diferente. Y es por eso que el otro día una persona que recientemente salió de Multiplica y que es un consultor muy querido por todos, hizo un comentario que al principio me generó un poco de shock y después me encantó, ¿no? Y hablaba de que la metodología es para los débiles. Y bueno, Ajá, porque es que la metodología está escrita, el step by step está escrito y es bien relevante, pero es más valioso el tener presente que lo que queremos hacer es aprender. Y en UX lo que queremos es aprender en dónde están las tensiones de un ciclo de contactos y luego cómo eso capitalizarlo en activos digitales o en experiencias de cualquier tipo. Pero lo mismo pasa con Design Thinking. Lo que queremos es aprender y entender en dónde hay tensiones y oportunidades y luego capitalizar el cómo llevarle valor a las personas. perfecto, buenísimo. Buenísimo, Bernardo. Y quiero agregar una adicional. Esta es como un extra, ¿no? A propósito de transformación, porque tu presentación hablaste un poco de estos procesos y el tema de la transformación es súper importante como un resultado. Sin embargo, muchas veces no funciona. ¿Qué estrategia recomendarías para superar la cultura organizacional que muchas veces atenta contra estas metodologías? Uy, ¿Algún bueno, de tip? eso tuvimos ayer, Sara y yo, una conversación muy profunda. De hecho, si se fijan, aquí hay un triángulo pintado en donde hablábamos como de las diferentes generaciones del diseño y cómo estábamos entrando nuevamente en la era del diseño organizacional y demás. Tengo la respuesta políticamente correcta y la respuesta radical y rebelde. ¿Cómo afrontarlo? Con Yo digo paciencia. ambas, Los mercados van hacia allá. ¿Cómo? ambas. Sí. Y la otra,
que es muy feo y que siento feo en decirlo, pero que a veces la experiencia me lleva a tener más evidencia de ello, es también el cambio generacional en el liderazgo. Está mal Perfecto. decirlo, pero está ocurriendo. Eso no quiere decir que es un tema de edad, ¿eh? Es un tema de reglas y de tradiciones y de mentalidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mira, ya estamos un poquito pasados, Bernardo. Te quiero comentar, como nos pasó con Gerard y con Miquel, tenemos varias preguntas que están entrando ahora y si nos comenzamos y nos lanzamos, porque el tema está súper interesante, vamos a extendernos demasiado. Hay un compromiso de responder todas las preguntas que nos han llegado. Te comento la última que llegó, que es de Perla Rivera. ¿Es posible tener design thinking y capitalizarlo de manera ágil, por ejemplo? Quizás podemos tomar esta y Sí, cerrar, totalmente. ¿no? Voy a primero a puntualizar sobre tu comentario previo. Para aquellas preguntas que no podamos responder en esta charla, ahí en pantalla está mi Twitter handle y mi email, entonces los invito a que me escriban. Y en respuesta, yo creo que Design Thinking por naturaleza debe de ser ágil. Claramente, dependiendo de la complejidad del problema, nos enfrentamos a la complejidad del tiempo. La complejidad del sistema nos lleva a complejidad en tiempo, pero un proceso de diseño estratégico, si no es ágil y si se atora en flujos tradicionales, pues deja de tener valor y pierde su momentum, y si pierde su momentum se pierde la emoción y la pasión de la gente, y si se pierde la emoción y la pasión de la gente, difícilmente se llega a tener un impacto. Entonces, no hay una respuesta específica. En Uncomon nos gusta hacerlo lo más ágil posible. Hemos corrido procesos de muy pocas semanas, pero de pronto tenemos proyectos en donde nos podemos tirar 6, 8 meses, porque le damos muchas vueltas, porque prototipamos mucho y porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Buenísimo. Bernardo, nuevamente muchas gracias. Muy feliz de que nos hayas acompañado, muy agradecido, por cierto, de la calidad de tu presentación. Así que nada, muchas gracias de nuevo en nombre de todos quienes nos están escuchando en este momento. Y como tú decías, está tu Twitter para que la gente te escriba. También en el Twitter de Multiplica hemos publicado algunas citas de tu presentación y por supuesto la gente puede seguir comentando utilizando el hashtag UXDay 2016. Muchas gracias, Bernardo, y vamos a continuar con el programa, así que nos despedimos por ahora. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Si se fijan, lo que estamos haciendo es intentar cumplir con los horarios súper al día. Les comento que tenemos 5 minutos de retraso. Espero que nuestra próxima presentadora me perdone. Si puedes darle el micrófono. Gracias. No, no soy yo, son ellos. Ahora sí, gracias. Espero entonces que nuestra próxima presentadora me perdone porque ya tenemos un atraso de 5 minutos, pero por respeto a todos vamos a continuar. Nuestra siguiente speaker es Verónica Trainor. Conozco a Verónica hace mucho tiempo, nos hemos visto un par de veces, la última vez en abril en México. Verónica es socia directora de Punto Lab, es una empresa nueva, también empresa hermana de Multiplica. Y Punto Lab ha surgido particularmente frente a una necesidad particular. En Multiplica siempre hemos realizado user research. Sin embargo, actualmente las empresas han tenido como una fiebre, una necesidad especial y, por cierto, muy importante que así ocurra, de acercarse con mayor frecuencia a sus usuarios finales, el usuario final. Sabemos, cierto, que hay un contexto muchas veces en que las compañías se habla del usuario interno como un usuario muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de ir a los usuarios finales, que realmente son las personas objetivo de los servicios, productos que se diseñan o se mejoran, es